Ahora esta presentación es ya la cuarta vez que estoy aquí en UCLA. Estoy particularmente estresado esta vez, por modo de que hoy os voy a hablar de un proyecto que creamos en Juntos hay ya 2 años con mi javier y amigo Alejandro. Alejandro, una hora menos. Una hora tengas. Con el punto de preservar, difusar y adelantar nuestra lengua. Y aunque en primero de todo nos agradaría regraciar a Max Modiano y a Simón Salmón por aceptar nuestra presentación, así que a los sponsors de UCL Latino y todos los que nos topamos aquí en Juntos para que está el judo español. Aunque principiamos. ¿Cuál es Latino 21? Como podéis ver en el ecran, Latino 21 es un proyecto que empezó hace 2 años con la colaboración de 3 personas. La primera es Beni Aguado, que es un hablante nativo del judo español que nació y mora en New York y habla el judo español en el dialecto osmaní. Ahora labora como intérprete de español y inglés en New York. El segundo es Alejandro Acero, que es hablante no nativo del judo español, nació en España y ahora mora y labora en Dallas como lingüista y profesor de español y inglés. Y para escapar, este que vos habla, soy hablante nativo de judo español, nací en España y ahora moro en New York y laboro en la Universidad de New York como lingüista e investigador. Gracias mucho por las presentaciones, Carlos. Aquí hoy pues vamos a explicar 4 cuestiones fundamentales. ¿Cuál es Latino 21? ¿Qué apuntó a saber, Carlos? ¿De qué se nació? ¿Para qué nació? ¿Y cómo funciona? Como podéis ver en el ecran, Latino 21 es un canal de YouTube dedicado al judo español en mostrando cómo se habla en el siglo XXI. No voy a entrar en la discusión si usar el verbo latino para enseñar nuestra lengua es correcto o no. Conocemos la diferencia entre el judo español hablado y el latino o el judo español calco. Para nosotros, siendo que el verbo latino es una convención que usa mucha gente y no señala directamente a ningún país en particular, decidimos llamar latino a este canal. Y además, le llamamos Latino 21, porque queremos mostrar cómo se hablaba ogaño y cómo se habla hoy día, en el siglo XXI. Es así que arribamos a la segunda sección, la cual se intitula ¿De qué nació Latino 21? Gracias mucho, Alejandro. ¿De qué nació Latino 21? Hay 2 factores elementarios. El primero es enfrentar prejuicios y el segundo es documentar la lengua. Yo os voy a hablar de enfrentar prejuicios y después Alejandro va a echar un poquitico de ayuda sobre documentar la lengua. Nunca enfrentar prejuicios. ¿Qué prejuicios solemos enfrentar en Latino 21? El primero de todo, el prejuicio según el cual el judo español no es una lengua, ama un dialecto del español. Como dice el lingüista José del Valle en su obra La historia política del español, y como ya expliqué yo, hay un año aquí en UCLA en mi conferencia El rol del judo español en España contemporánea, la distinción entre lengua y dialecto es una distinción que al cabo del cabo es política. Existen factores lingüísticos, seguro. Es una distinción que al cabo del cabo es política. Una lengua es siempre algo positivo, un dialecto de otra banda es negativo o inferior a una lengua. Por esto cabe meter tino de no llamar al judo español dialecto, por modo de que no queremos decir algo negativo de una lengua, en este caso del judo español. El segundo prejuicio lingüístico es que el judo español es una lengua muerta o que casi no se habla. Según el sitio web endangeredlanguages.com, el ladino ainda tiene 400.000 hablantes y 100.000 hablantes nativos. No se puede decir a lo manco con llena aseguranza que hay tantos hablantes nativos, es seguro que hay miles de hablantes del judo español hoy día y miles de hablantes también nativos. El tercer prejuicio es que el judo español es una lengua que va a desaparecer en la generación próxima, porque solo la hablan un puñadico de personas aisladas. Cada una y una de las generaciones piensa que es la última generación que va a hablar el judo español. Vamos a ver, por ejemplo, el video, el último sefaradí con Eliseo Papo, donde él nos cuenta un poquitico esta historia. Esto no es exactamente justo y creo que nos cabe acordarnos aquí del cual dice Moshe Shaul cuando le demandan esta cuestión. Sentiremos.
Debo responder de la misma manera que me demandaron de antes, 50 años atrás, si yo pensaba que esta lengua tiene futuro, si no va a terminarse dentro de pocos años. Yo de mi natura soy optimista. Y no solo que soy optimista, digo mismo que cuando nos demandan tales preguntas, debemos responder de manera optimista. Porque hay muchos que dicen, sí, la lengua está agonizando, ya no hay más quien la habla, ya después de una generación o dos ya va a desaparecer. Yo digo, esas son profecías que se realizan si las dices mucho tiempo. Si tú crees que la lengua no será hablada, después de 5 años ya no la van a hablar. Si yo digo, no, la lengua va a vivir. Y dunque, para escapar el prejuicio lingüístico al quatrén, es que el judo español es una lengua que ya no se habla en familia. Es verdad que ya no se habla tanto en familia, por ejemplo, topamos el caso del profesor de Lina en la Universidad de Washington, Seattle, que le está empezando el judo español a su hijo, Vidal. O el caso de la cantadera Sara Oeste, que hace materiales didácticos para que las criaturas empiecen el judo español. Y aunque en Ladino 21 pensamos que el ladino no se va a diluir, que no va a desaparecer. Y además tratamos a mostrar que el judo español hoy día lo hablan no judíos, lo hablan judíos askenazíes, lo hablan todo modo de minoridades étnicas y raciales. Y aunque toda esta diversidad hacen juntos Ladino 21. ¿Verdad, Alejandro? Sí, Carlos. Correcto. Y la otra función que os vamos a enseñar es documentar. ¿Cuál quiere decir documentar? Documentar quiere decir enregistrar la lengua sefaradí en todas partes del mundo para mostrar su riqueza y diversidad. Ahora, el punto de vista es descriptivo, es decir, a mostrar cómo se habla el idioma español en el siglo XX, en toda su pluralidad, tanto bien como mal, y no para empezar cómo cale hablarlo. Esto es prescriptivo. Nunca probamos de hacerlo perfecto, porque en desparte del facto que, como dice el refrán, mismo el Ham se quiere en la Torah, esto iría contra el punto de reflectar cómo se habla la lengua hoy día. Voy a posar un ejemplo para explicar esto. Aquí tenéis un video con vuestro amigo Cavaliot Arecin, que mora aquí mismo en Los Ángeles. Sentiremos en YouTube. Y este video, cale que me tastino porque después os voy a demandar sobre un jerrico que hay en el video. Sentiremos. Que Javerim, vengáis en honora a Ladino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en nuestra lengua sefaradí. Hoy nos topamos aquí en Low East Manhattan, en el Greek Jewish Festival, con nuestro amigo Cavaliot Harry. ¿Qué Javer, Harry? Muy bien, gracias. ¿Cuál nos puedes contar de tu chiquez en Grecia? Yo me nací en Los Ángeles, California. Mi nona se nació en Salónica. Y ya se puede decir que con la diáspora el judo español hoy tiene algunos verbos del griego. ¿Nos puedes dar un ejemplo de esto? Sí, la verbo es pirón. Pirón, ¿y cuál quiere decir pirón en inglés? En inglés quiere decir fork, que se dice en español tenedor. Excelente. Merci mucho por habernos visitado aquí otra una vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga hermanos. ¿De qué pensás que hizo este Jericho? ¿De qué pensás que hizo este Jericho? Y antes se topa Jericho. Dopo. Su nonna, que en Garden Repose, nació en Salónica. Y durante la chiquez de Harry, su nonna hablaba en judío español. Ama el facto que su nonna murió nos explica de qué Harry se acodra de unos viejos, ama de otra banda, su olvidó de otros. Encina hace ricos. El facto que hay hierros en el video, lejos de ser un problema, nos ofrece una chance para entender mejor el contexto social, político y cultural de la vida de los
Aunque pasemos al siglo XXI para preservar y adelantar la lengua, ya puede ser que muchos de vosotros conocéis la renomada frase de Wittgenstein, Die Grenze meiner Sprache bedeuten die Grenze meiner Welt. La traducción es: las fronteras de mi lengua son las fronteras de mi mundo. Y lo que esto quiere decir que cuando una lengua muere, no solamente muere una lengua, ama también una forma de ver, de mirar y de admirar el mundo. Aunque por esto es importante preservar la lengua. Y además de esto, en parte de esto, una de las cosas que soltamos hacer en el siglo XXI es salvar el ladino en ladino. Hay muchos académicos, investigadores, gente que se interesa por el judo español, que quieren salvar el ladino, ama lo hacen en inglés o en francés, en italiano. Todo esto está muy bueno, ama pensamos que es incompleto. Pensamos que la mejor forma de salvar el judo español es hacerlo en judo español, es inventando jornales, es echando la show con amigos y así y así. Y para escapar, muestro al cabo punto cómo funciona la Ladino 21. La Ladino 21 funciona attraverso la internet. En la Ladino 21 pensamos que el avenir del judo español se topa en la media social. Ahora existen ejemplos de suceso del ladino online, como el que hizo hace 20 años nuestra querida Rachel Amado, creando Ladino Comunidad, la lista de MERS en ladino. Por esto, en Ladino 21, continuamos propagando y difusando la lengua a través de la internet. Tenemos el jararet y la motivación de continuar esta tradición online de suceso con el gusto de propagar la lengua mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. Y por esta razón, que tenemos una página de Facebook o canal libro, nuestro propio Twitter. En lo que toca a los videos, tenemos una ley de géneros. El más popular son los cuentos. Y en el cuadro de los cuentos de Choja. En la interpretación de nuestro caro amigo Benny. Choja es un personaje que aparece en las canticas y en las consellas y refranes propios de la cultura judeo-española. Normalmente como sacás o historias para pasar el tiempo que generalmente tienen un mensaje, una visión importante. Now, el video más popular de nuestro canal, el cuento de Choja y la sopa caliente. Sentiremos. Ne haber? Merhabalar. Ladino 21'e hoş geldiniz. Venga en buena hora a Ladino 21. Como el cuento que voy a contar hoy es un cuento de Choja, y como ya sabemos que Choja viene del folclore turco, pensemos que sería apropiado vestir la vestimenta de unos 100 años atrás del Imperio Otomano. Ansí se vestían los hombres en el Imperio Otomano, sean los turcos y los judíos, así que los cristianos. Y pensemos que sería apropiado para este segmento de Ladino 21. El cuento que tengo el placer de contaros hoy se llama Choja y la sopa caliente. Un día, la mujer de Choja quiso hacerlo rabiar. Ella le escudió una sopa muy caliente, sin dejarla hielar. Y para encorajarlo a que empiece a comer, tomó ella misma una cuchara, mas como no se ha cabido bastante, se quemó la boca a tal grado que le empezaron a correr lágrimas de los ojos. ¿Cuál aconteció, mujer?, demandó Choja. ¿No será que la sopa está muy caliente? No, marido mío, respondió la mujer. Es que a mi señor padre, de bendita memoria, le agradaba mucho la sopa, y acordándome de esto, me dio ganas de llorar. Choja se creyó a estas palabras y tomó él también una cuchara de sopa. Se quemó el garón a tal grado que él también empezó a llorar. ¿Qué afitó, Choja?, demandó la mujer. ¿De qué lloras? Yo lloro, dijo Choja, porque tu padre y tu madre se murieron y tú ainda estás viva. Sanos y saludosos que estéis todos. Merci mucho por habernos visitado otra vez aquí en Ladino 21.
y esperamos que vuestra visita tenga muchas hermanas. Gracias mucho, Benny. Después tenemos también entrevistas con amigos como la que ahora sentiste con Harry Sin, así que otras como por ejemplo Sarano Oeste, Rachel Amado y así. ¿Verdad, Carlos? Sí, nos mancan solamente unos minuticos, aunque vos vamos a dejar saber que también hay canticas, muchas canticas. Topamos, por ejemplo, Durme Durme, en la interpretación de Pepa Rur, Los Bibiricos, en la interpretación de Beni Aguado, que hemos visto Yohai la Super Caliente, canticas nuestras también, de hay un año. Teatro, tenemos teatro sefaradí de Israel, mismo como de España. Videos para empezarnos la lengua, tenemos un curso de judeo-español para hablantes de español. Otro donde explico cuáles diccionarios que hay en mercado para empezarse mejor el judeo-español. También tocamos días internacionales del ladino, como el Día Internacional del Ladino en Dallas, y para escapar conferencias académicas, como la conferencia de hay un año y hay 2 años de UCL Ladino. ¿Nos queda algo por decir? Sí, estamos abiertos a todas las contribuciones. Y aunque en cuanto a lo que toca al sujeto de esta conferencia, hay 2 años probamos Ladino 21 y creo que a vagar estamos juntos reduciendo a hacer cada vez más la voz del pueblo. Pero sí mucho, quizás nos saludos que nos quedan.